La Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas o Iglesia del Sacramento está situada en el distrito centro de Madrid. El edificio lo proyectó el arquitecto Juan Gómez de Mora en 1615. Sin embargo, su construcción no comenzó hasta 1671 y no se terminó hasta 1744. Durante estos años intervinieron varios arquitectos: Francisco Bautista, Manuel del Olmo y Bartolomé Hurtado García, quien dirigió la obra principalmente. La fachada de granito y de viso herreriano, muestra de elegancia y sobriedad, es obra de Pedro de Rivera y se realizó en 1744. Cuenta con 3 arcos de ingreso, 2 de medio punto y el central rebajado, y un bajorrelieve encima del acceso principal que representa a San Benito y San Bernardo adorando al Santísimo. Como detalle interesante, la iglesia no cuenta con una torre modo el campanario, pero sí tiene una campana en la fachada, justo en la parte superior, en una pequeña ventana. Dicha campana está fechada en 1756, fecha que está escrita en el propio objeto y que se realizó en bronce. Hay un pequeño patio que nos lleva directamente hacia el atrio que da acceso al templo. En esta estancia destaca una pintura del siglo XVIII de los hermanos González Velázquez. Se trata de un trampantojo que representa un cielo abierto con angelitos e inscripciones que aluden a la Eucaristía. Tras pasar las puertas de madera, entramos en la iglesia, de planta de cruz latina y con una gran luminosidad. Mezcla un clasicismo contrarreformista con toques de barroquismo, rococó, que fundidos forman el barroco madrileño. La nave es de medio cañón con lunetos, asentada por pilastras adosadas y rematadas por capiteles compuestos. En el lado de la epístola comenzaremos viendo un altar dedicado a las benditas almas del purgatorio, con un lienzo de finales del siglo XVIII. Se situó aquí porque, según la costumbre, el primero o último Padre Nuestro que se rezaba al entrar o salir del templo se hacía para sacar un alma del purgatorio. En el siguiente altar hay un retablo neoclásico con una escultura de Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima. La escultura, que se considera bastante peculiar, representa una escena en la que el santo está dando la doctrina cristiana a un indígena. Más adelante hay un retablo barroco del siglo XVIII rematado con dosel, con la escultura de San Francisco Javier bautizando a un indio americano, obra castellana del siglo XVIII. A ambos lados hay 2 esculturas de la misma época que representan a San Juan Nepomuceno y San Judas Tadeo. Ya en el crucero, siguiendo en el lado de la epístola, tenemos el retablo de Nuestra Señora del Patrocinio, una escultura de vestir del siglo XVIII. A los lados podemos ver las esculturas de Santa Luzcarda y la Virgen del Carmen, ambas del siglo XVIII y pertenecientes a la escuela castellana. El crucero cuenta con varios altares distribuidos en diferentes lugares del mismo. Luego se puede tener acceso al altar mayor, que es el más grandioso de todos. En uno de los pilares del crucero encontramos un altar con la escultura de San Bernardo de la escuela madrileña del siglo XVIII. El altar que la cobija está fechada en el mismo siglo. En el ático del mismo hay un soberbio lienzo de la Sagrada Familia, obra de Luca Giordano. El altar mayor tiene un retablo neoclásico custodiado por 2 columnas corintias de estuco y representa a los santos Benito y Bernardo adorando al Santísimo Sacramento. Es una obra de Gregorio Ferro, pintor de cámara de Carlos III y discípulo de Goya. A ambos lados hay 2 tapices realizados en 2003. En uno se representa la conversión del centurión y en el otro el bautismo del centurión Cornelio por parte de San Pedro. Desde el crucero se puede ver cómo la nave se encuentra dividida en 3 tramos antes de llegar a la cúpula. Se puede observar en cada tramo una pintura, 3 en total, que representan a Santa Isabel, Santa Catalina de Suecia y Santa Gertrudis.
Ya en el lado del Evangelio, pero aún en el crucero, podemos ver un altar dedicado a San Benito con una talla del siglo XVIII, aunque sustituida en este caso por una imagen de María Inmaculada. En su ático hay otro lienzo de Luca Giordano que representa la educación de la Virgen por parte de San Joaquín y Santa Ana. En ese extremo del crucero hay una talla del Cristo de los Alabarderos, así como un retablo dedicado a la Piedad con una escultura del siglo XVIII y dos pequeñas tallas de Santa Teresa y San Francisco de Asís, ambas de la escuela castellana del siglo XVIII. La cúpula es uno de los elementos arquitectónicos más importantes. Está encamonada sobre una base ochavada y pechinas con un tambor sin ventanas y una gran linterna que le da una iluminación asombrosa. Las pechinas representan a San Bernardo, San Benito, Santa Escolástica y Santa Humbertina. El interior de la cúpula está pintado con motivos decorativos y floral. En el tambor hay pinturas del Salvador, San Juan Bautista, Sansón, un símbolo eucarístico, un paisaje y cabezas de los 4 evangelistas en la parte inferior. En la nave, en el lado del Evangelio, podemos ver un retablo de la Sagrada Familia, obra del siglo XVIII de Talleres andaluces. Se pueden ver las figuras de María, José y Jesús con varios ángeles de diferentes tamaños en la parte superior. Más adelante hay un retablo neoclásico con la escultura de San Antonio de Padua sobre un trono de nubes. Es una obra de la escuela madrileña del siglo XVIII según los modelos de Salvador Carmona. En el coro alto, encima de la puerta de acceso, se encuentran los tubos del órgano y sobre el coro un lienzo de San Juan Bautista en el desierto. Como anécdota, en el crucero estaba situado un crucifijo del siglo XVII que normalmente ocupa el primer retablo del lado del Evangelio. Obra de los Talleres andaluces, se atribuye a Francisco de Ocampo. Estaba tumbado sobre unos apoyos encima de una bandera de España justo debajo de la gran cúpula.